Vamos a leer un versículo bíblico en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52, sobre el crecimiento y la madurez de Cristo Jesús. En Lucas 2:52 dice la palabra del Señor: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Jesús, siendo un adolescente de 12 años, sus padres fueron, como era costumbre, ir a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, y allí, pues, en la multitud con que ellos andaban, no se percataron de que su hijo Jesús se había quedado. Y después de un día de estar en el camino, lo buscaron y no lo encontraron y volvieron atrás. Y le encontraron en la casa de su padre, donde le era necesario estar. Amén. Ellos no entendieron lo que le decía porque era un adolescente. Pero el Evangelio de Lucas conserva este texto bíblico diciendo: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura física, y en gracia para con Dios y los hombres. Porque como creyente no debemos solo crecer para con Dios, sino que la imagen de Dios en mí se transfiera y se transmita a los hombres por mi comportamiento. Entonces vemos un versículo paralelo, similar a este. 1 Samuel capítulo 2 versículo 26 dice la palabra de Dios: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. No solamente era aceptado por Dios, sino también por los hombres, que veían que venía creciendo espiritual y físicamente, un verdadero siervo que iba a servir a Dios en integridad. Amén. No así los hijos de Eli, que eran dos perversos, a los cuales el Señor envió un profeta allí, un profeta sin nombre, que le dio sentencia de muerte. Está ahí en el capítulo 2, más adelante, por la perversidad que había en ellos, porque eran sacerdotes, pero Dios no moraba en ellos, no habían crecido, no habían madurado, pero eran sacerdotes y se ponían su traje de sacerdote, pero Dios no estaba en ellos. Así es. Amén. Amén. Y el profeta le dijo: tú vas a notar que esto es de Dios, porque tú se van a morir los dos el mismo día. Y van a morir en edad viril, en una edad productiva, siendo jóvenes, porque no alcanzarán la madurez física ni espiritual tampoco. Entonces, ¿qué es la madurez? La madurez espiritual, después, claro, de arrepentirnos de nuestros pecados al Señor. Porque tenemos primero que venir a Cristo, como dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Confiamos en la salvación, que es por gracia. Amén. Es gratuito. Amén. Pero tiene que haber un comportamiento de que hemos sido transformados Amén. para con Dios. Porque Dios sabe leer tu pensamiento y sabe leer tu corazón. Así es. Aunque para las gentes yo aparente ser un buen cristiano, lo soy para Dios. He madurado con el Señor. He madurado solo en apariencia, Aleluya. o he madurado espiritualmente. Dice la palabra que después de recibir la salvación, en cada cristiano comienza el proceso de crecimiento y de madurez. Debemos acercarnos al Señor, leer la palabra, aprender la palabra, estudiar la palabra y poner en práctica la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Aleluya.
El apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corintio, Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia sobre este tema? Le dice más adelante, en la misma carta, capítulo 14, versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Así es. Eso es lo que es ser niño en el Señor. Ser niño es no sentir maldad en tu alma. No seas niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. No pensar en la maldad, pero pensar en la madurez espiritual. Hay un comportamiento muy inmaduro del que el apóstol Pablo les habló a los corintios en su primera carta, capítulo 3, versículos 1 y 2. Le dice el apóstol Pablo, de manera que yo no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, pero niños en el conocimiento de la fe verdadera, en el conocimiento de la madurez espiritual. En eso es que debemos crecer, como crecía el Señor y como crecía Samuel. Amén. Ese es el crecimiento que nosotros debemos reflejar en nuestro entorno. Crecer en gracia ante Dios y ante los hombres. Amén. Es un compromiso que hemos asumido Así los que es. hemos venido al Señor. Así es. No importa la edad que yo tenga cuando me entrego al Señor. Yo veo como un niño, porque no conozco la profundidad de la palabra de Dios. Así es. No conozco lo que es madurar en el Señor. Y a veces mi comportamiento lo delata la falta de madurez, la falta de conocimiento. Amén. El temor, el temblor, la alteración, el estar con miedo, el estar alterado, nervioso, molestarse por cualquier cosa, eso es falta, hermano, de madurez. Claro, siendo siempre prudentes. Somos llamados a la prudencia. El apóstol Pablo les dice a los filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14, les dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No somos perfectos por el conocimiento que tengamos de la palabra. No somos perfectos por tener muchos años en la iglesia. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Tenemos que seguir intentando alcanzar esa madurez espiritual Amén. que fuimos nosotros atraídos al Señor. Entonces nosotros tenemos que intentar atraer esa madurez a nuestra vida. Amén. Hacer aquello por lo cual yo fui asido. Gloria a Dios. Olvidando ciertamente lo que queda atrás.
Esto es muy importante. Olvidar lo que queda atrás es esencial para una buena madurez espiritual. Para un nuevo nacimiento se requiere olvidar lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás, pero no te quedas ahí, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? El camino de la madurez en Cristo. El camino de alcanzar a los que no creen la palabra por testimonio de que hemos nacido de nuevo, de que hemos madurado en el Señor, de que tengan que decir, ya no es la misma persona. Pero no es porque sea altanero y orgulloso, no. Es porque es más humilde, más sencillo, más accesible, Amén. más comunicador, más amable, siempre está sonriente. Aunque esté en medio de la batalla, siempre está con una sonrisa en su rostro, porque sabe cuál es el final de la batalla. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que proseguir a la meta, hermanos. Aunque haya que pelear la batalla, tenemos que proseguir a la meta, porque la meta es Cristo Jesús. Amén. Hay tres cosas importantes en estos versículos de Filipenses capítulo 3, del 12 al 14. Una de ellas, no pretendo haberlo ya alcanzado, porque cuando usted cree que ha alcanzado los logros en la vida, entonces usted se sienta. Así es. Entonces ya usted no necesita seguir madurando en el Señor, porque ya usted lo ha alcanzado. Entonces ahí llega usted a creerse perfecto. Y Pablo, imagínese, Pablo dice, no que ya sea perfecto, se refiere a él. Y el número 2, olvidando lo que queda atrás. Grábese eso, olvidando lo que queda atrás. Porque hay muchas cosas que pertenecen al pasado. Y si nos quedamos en el pasado, no vamos a madurar, no vamos a llegar a la meta. Así es. Y el 3, y me extiendo a lo que está por delante. Aquí el apóstol Pablo nos muestra un ejemplo de los atletas que quieren llegar de número 1 a la meta. Los atletas que van corriendo pero quieren alcanzar el número 1 se extienden a lo que está delante, pero cuando miramos atrás nos distraemos y perdemos la línea que vamos corriendo en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es olvidar lo que queda atrás? ¿Qué es olvidar el pasado? Muchas veces escuchamos muchas personas que dicen, yo perdono, pero yo no olvido. No es que lo que ha pasado en mi vida se ha borrado de mi mente, pero es como yo recuerdo el pasado. Así es. Gloria al Señor. La Biblia describe la regeneración que Dios hace en los creyentes como un nuevo nacimiento. Y no importa la etapa de la vida que tú estés viviendo en términos de edad. Cuando vienes a Cristo, eres niño en la fe. Y debes de madurar en el Señor. Todo el tiempo en la vida de un creyente debe perseverar en la fe, debe mostrar que ha madurado, que ha crecido en el Señor. No que sea más duro, sino maduro. Porque solo con una S confundida, entonces me convierto en más duro. Pero tengo que ser maduro en Cristo. No tener un carácter más recio, más ogro. No. A veces queremos mostrar nuestro carácter a las personas para que nos respeten. Pero cuando yo estoy fundamentado en la palabra, las personas tienen que respetarme.
porque es el fundamento de la palabra de Dios. Amén. Amén. Hay personas que a veces, hablando con una persona que ellos saben que es creyente firme, dicen una palabra perversa. Ay, perdóname. Entonces yo le digo, ¿y qué tú crees que opina Dios de lo que tú has dicho? Yo no soy nadie. Yo soy un pecador igual que tú. Pero ¿qué dice Dios de la palabra corrompida que salen de tus labios? Así es que tenemos que hablarle con sabiduría para que ellos sepan que lo importante no es nuestra presencia, sino que Dios, el mismo que está con nosotros, está con Él y quiere estar con Él. Pero que si Él hace lo que hacían los hijos de Eli, Dios lo va a desamparar. ¿Cuánto tiempo tengo yo de haberme entregado a Cristo y cuál es mi comportamiento? Yo le diría, no, que yo me acuerdo de unos coros que se cantaban en el siglo pasado. Ah, pero este hombre tiene mucha experiencia. Ustedes dirán. Pero ¿cuándo es que yo en verdad he madurado y que me he entregado al Señor? Eso tiene que ser demostrado con mis acciones, con mi comportamiento, con los hechos. Amén. Porque muchas veces hay mucha distancia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Y eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que la madurez no es el conocimiento de recitar la palabra y saberme todos los textos bíblicos sin leerlo. Eso es conocer la palabra, eso es importante. Pero demostrar que yo vivo esa palabra en mi vida, eso es lo más importante. Amén. Para que los que no creen en la palabra entiendan que por los hechos ellos también pueden ser atraídos por lo que yo fui atraído y que tú fuiste atraído y ser transformado. Amén. Colosenses capítulo 2, del versículo 1 al 8. Aquí hay una preocupación muy profunda del apóstol Pablo por la iglesia de los colosenses y también la iglesia de los laodicenses, que aunque la carta no aparece en el canon bíblico porque la carta se extravió, pero Pablo le escribió una carta a los laodicenses junta con los colosenses por su preocupación muy grande de que la falsa doctrina podrían desviar las personas y apartarlos de la madurez espiritual. Pablo les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estamos llamados a respetar las normas, pero no estamos llamados a vivir conforme al rudimento del mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Amén. Pablo, muy preocupado por esta situación, le dice en Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Eran cartas similares que intentaban que ellos se mantuvieran en el camino de la madurez y no tras rudimentos humanos. Amén. No tras falsas filosofías. Cada día aumenta más la filosofía, Sí. la ciencia terrenal, las huecas sutilezas que nos apartan de la palabra del Señor y nos apartan de la verdadera madurez espiritual. Pablo estaba muy preocupado por la falsa doctrina, para que los creyentes no fueran afectados en el conocimiento, en el avance, en el entendimiento y en la madurez espiritual. La preocupación de Pablo está en el versículo 1. Su anhelo para con ellos
Pablo habla de personas que nunca habían visto su rostro. El motivo de esa gran preocupación Pablo expone cuando le dice: yo no quiero que ustedes por sutileza, por filosofías vanas, se dejen atraer y vayan por un camino equivocado. ¿Qué es lo que me declara mi madurez? Mi madurez me la declaran mis deseos, mis anhelos, mis sueños. ¿Con qué yo sueño? ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar en este mundo que no lo he alcanzado? ¿Un carro? ¿Un chalet? ¿Un yate? ¿Una buena cuenta bancaria? ¿O la madurez en Cristo y las demás cosas vendrán por añadidura? Amén. ¿O prefiero las añadiduras primero? No. ¿Qué es lo que yo anhelo? Debemos hacer una radiografía espiritual al cerebro, una ecografía al corazón. En Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el cerebro, amén. El corazón es el músculo que envía la sangre. El cerebro es a lo que se refiere la palabra específicamente aquí, porque los pensamientos son del cerebro. En Isaías, el Señor relata un versículo que ya había profetizado Isaías en Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Nuestro Señor Jesucristo le dice: este pueblo de labios me honra, porque Él conocía los pensamientos del pueblo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En Isaías, que profetizó este versículo, capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Eso dice Isaías, y nuestro Señor Jesucristo lo repite en su ministerio de predicación, de evangelización. Y nosotros traemos la reflexión hoy. Debemos honrar a nuestro Dios con nuestra madurez espiritual. ¿Qué sucede cuando un cuerpo está débil físicamente? Que baja la hemoglobina. Somos presa fácil de cualquier virus o bacteria. Así es. Cuando estamos débiles espiritualmente, estamos a expensas de cualquier falsa doctrina, de cualquier poder de la tiniebla que se manifieste y nos arrastre y nos aparte del Señor. Por eso debemos anhelar la madurez espiritual, acercarnos a Dios. Amén. En el conocimiento de la palabra. Amén. Y poner en práctica, no solo conocer la palabra, sino ponerla en práctica. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso es que tú debes pensar. No pienses en el temor, no pienses en que vas a morir, no pienses que vas a morir del hambre, que vas a morir de enfermedad. Piensa en cosas que no sean vanas, que sean puras, que sean de buen nombre. Amén. Eternas. Con este tema lo tocaremos en otra ocasión. Muchos psicólogos se han llenado los bolsillos, porque en estos tiempos es que más personas asisten a los psicólogos, de los psiquiatras. La psicología y la psiquiatría llegan tarde, Así es. porque llegan donde el problema está. Cristo llega a tiempo. Amén. Para arrancar el problema de tu vida. Amén. Y traerte la madurez espiritual. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Muchas veces nos dicen: tú no perdonas porque tú no has olvidado. Pero recordar el pasado sin odio, sin resentimiento, sin rencor,
Eso es algo normal. Así Ahora, si yo recuerdo algo que me hayan hecho, que me haya pasado, y yo siento remordimiento, odio, aborrecimiento, entonces me falta madurar. Me hace falta madurar. Así. Recordar el pasado con rencor y con resentimiento no estanca en la vida, hermanos. Produce un estancamiento porque no avanzamos. Si no olvidamos lo que queda atrás, no avanzaremos. Recordar con nostalgia y deseo de repetir lo que hemos hecho, entonces también significa que no hemos nacido de nuevo, que no hemos madurado. Porque si me acuerdo de que yo bailaba, de que yo fiestaba, de que me hacía en las calles, y lo recuerdo con nostalgia, entonces no he nacido de nuevo en el Señor. Así es. Porque no hay nada que te pueda hacer sentir mejor que haber nacido en Cristo Jesús. Amén. No hay nada que decir en ti, no has celebrado, tienes que venir a Cristo y entregar tu vida para que Él te haga nacer de nuevo y pueda madurar en el Señor. El hijo pródigo, estando en medio de cerdos, en medio de comida para cerdos, no había nada para él comer, él dijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le pediré que ya no me tenga como hijo, sino como uno de sus jornaleros. Eso es arrepentirse y reconocer que tenemos que apartarnos del pasado para nacer de nuevo. Amén. En Cristo Jesús. Aleluya. Que Dios te bendiga, iglesia del Señor, y que el Señor nos ayude a madurar.